Corte Penal Internacional, un tribunal global con el veto de las grandes potencias. La Corte Penal Internacional, CPI, es una institución de gran importancia en el ámbito de la justicia global. Su propósito esencial es juzgar a individuos acusados de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, tales como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad. La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado internacional que establece su funcionamiento y jurisdicción. Este tribunal actúa como un último recurso, complementando y no reemplazando a los sistemas judiciales nacionales. En otras palabras, la CPI interviene cuando se determina que un país no puede o no quiere llevar a cabo el juicio de manera justa y efectiva. Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI es un órgano independiente que no forma parte de las Naciones Unidas, aunque colabora estrechamente con esta organización. Los idiomas oficiales de la CPI incluyen el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, lo que refleja su alcance y relevancia global. La creación de la CPI fue un hito histórico en el desarrollo del derecho internacional, proporcionando un mecanismo para que la justicia prevalezca sobre la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos y normas humanitarias internacionales. Los jueces de la Corte Penal Internacional son elegidos mediante un proceso que consta de varias etapas para asegurar la transparencia y la competencia. El proceso de selección se desarrolla de la siguiente manera. Primero, la presentación de candidatos. Los Estados partes presentan candidatos que deben ser de alta consideración moral, imparcialidad e integridad y que cumplan con las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. Segundo, la evaluación de candidatos. Un comité asesor sobre las naciones judiciales evalúa a los candidatos para asegurar que cumplen con los criterios establecidos en el Estatuto de Roma. Y tercero es la elección. La Asamblea de los Estados partes elige a los jueces basándose en el principio de un Estado, un voto. La votación se rige por un procedimiento que busca garantizar que el tribunal está equilibrado en cuanto a competencia y experticia, representación geográfica equitativa y una representación justa de mujeres y hombres. El mandato de los jueces es de 9 años y no pueden ser reelegidos. Este proceso busca garantizar que los jueces seleccionados sean del más alto calibre y capaces de llevar a cabo sus responsabilidades con la mayor integridad y competencia. La Corte Penal Internacional se financia principalmente a través de las contribuciones de los Estados partes que han ratificado el Estatuto de Roma. Estas contribuciones son obligatorias y se calculan en función de una escala similar a la utilizada por las Naciones Unidas, basadas en la capacidad de pago de cada país. Además de las contribuciones de los Estados partes, la CPI también puede recibir aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y sociedades. Estas donaciones pueden ser en forma de fondos o en especie, como servicios o equipamiento que pueda necesitar la Corte. Un aspecto importante del arreglo financiero de la CPI es que ningún Estado puede ser obligado a pagar más del 2,5% de su presupuesto y ningún Estado puede pagar menos del 0,001%. Esto asegura que la carga financiera sea compartida de manera equitativa y que ningún país tenga una influencia desproporcionada sobre la Corte debido a su contribución financiera. El presupuesto de la CPI es aprobado anualmente por la Asamblea de los Estados partes, que revisa y decide sobre el proyecto del presupuesto presentado por la Corte. Este proceso garantiza la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos de la CPI. Actualmente 123 países son miembros de la Corte Penal Internacional, habiendo firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Estos países participan en la Asamblea de los Estados partes, que es el órgano legislativo de la CPI. La distribución regional de los Estados miembros es la siguiente: 33 son de África, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental. Sin embargo, hay que destacar que algunas de las grandes potencias mundiales no se han comprometido con el tribunal, lo que puede influir en su alcance y competencias. Los países que no forman parte de la Corte Penal Internacional son significativos, ya que incluyen algunas de las mayores potencias mundiales. Estos países han elegido no ratificar el Estatuto de Roma, que es el tratado que establece la CPI, por diversas razones.
Algunos de los países que no son miembros son, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia e Israel, cuyos países firmaron inicialmente el Estatuto de Roma, pero que luego informaron oficialmente a la ONU que no tenían intención de ratificarlo. Igualmente, China, India y Turquía. Estos países no han firmado el tratado internacional que fundamenta la CPI. Otros países que no reconocen la CPI incluyen Corea del Norte, Irán, Armenia y Azerbaiyán. La decisión de estos países de no participar en la CPI tiene un impacto significativo en la jurisdicción y las capacidades del tribunal, ya que limita su capacidad para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos en estos territorios. Los crímenes que la CPI tiene jurisdicción para juzgar incluyen genocidio, es decir, actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. También crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, incluyendo asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas o de género y otros actos inhumanos. Igualmente, crímenes de guerra, o sea, violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados que causan sufrimiento o daño grave a la integridad física o mental, como el trato cruel, la tortura, la toma de rehenes y la destrucción y apropiación de propiedad no justificada por necesidades militares. Y asimismo crímenes de agresión, es decir, actos de agresión que por su carácter, gravedad y escala constituyen una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. En este marco, la Corte Penal Internacional ha investigado una variedad de crímenes graves en diferentes contextos y países. Algunos ejemplos específicos de crímenes investigados por el CPI incluyen, por ejemplo, crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania. El CPI ha estado investigando los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el conflicto en Ucrania, incluyendo atrocidades como asesinatos y torturas. También crímenes en la República Centroafricana. Aquí el CPI ha imputado a líderes de las milicias Anti-Balaka y Seleka con cargos que incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad, abarcando atrocidades como asesinato, tortura, abusos sexuales y el reclutamiento de niños soldado. Igualmente, ataques en la Franja de Gaza. La Autoridad Palestina y organizaciones por los derechos humanos han solicitado al CPI que investigue si Israel llevó a cabo ataques indiscriminados contra la población palestina en la Franja de Gaza en 2014, que causó la muerte principalmente de civiles palestinos. También en Sudán con acusaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Igualmente en la República Democrática del Congo. Allí se llevaron a cabo investigaciones sobre líderes de milicias armadas y grupos rebeldes sospechosos de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. También en Uganda, donde hubo órdenes de arresto contra miembros del Ejército de Resistencia del Señor por crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, en República Centroafricana, con investigaciones sobre crímenes cometidos durante varios periodos de conflicto armado. Igualmente en Costa de Marfil, donde se llevó a cabo una investigación tras la violencia postelectoral de 2010-2011. Asimismo en Libia, con investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las manifestaciones populares de 2011. E igualmente en Kenia, con una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos durante el periodo postelectoral tras las elecciones de 2007. La Corte Penal Internacional enfrenta varios desafíos en la actualidad que incluyen cuestiones de jurisdicción, cooperación de los Estados y críticas sobre su eficiencia y alcance. Algunos de estos desafíos más notables son, por ejemplo, la cooperación de los Estados. La CPI depende de la cooperación de los Estados para llevar a cabo arrestos y recolectar evidencia. La falta de cooperación de algunos países puede obstaculizar las investigaciones y juicios. También la jurisdicción limitada. La CPI solo puede ejercer su jurisdicción en los territorios de los Estados partes o cuando un caso es remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto limita su capacidad para actuar en países que no son miembros. También críticas de selectividad y parcialidad. La CPI ha recibido críticas de que se enfoca desproporcionadamente en ciertas regiones como África, mientras que ignora crímenes en otras partes del mundo.
Asimismo, desafíos políticos y diplomáticos. La CPI a menudo se encuentra en medio de tensiones políticas, como en el caso de las investigaciones en Palestina, lo que puede llevar a presiones y críticas de diferentes actores internacionales. También recursos limitados. La CPI opera con un presupuesto limitado, lo que puede afectar su capacidad para manejar múltiples casos complejos simultáneamente. Actualmente en la CPI hay investigaciones en marcha en situaciones que involucran a Bangladesh, Myanmar, República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Burundi, Costa de Marfil, Libia, Kenia y Mali. Pero también la situación en la Franja de Gaza en 2024, cuyo conflicto ha escalado, es objeto de atención por parte de la Corte Penal Internacional. Según la información más reciente, la Fiscalía de la CPI ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la cúpula militar de Hamás, incluyendo a su líder político Ismail Haniyeh. Se les acusa de tener motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha informado de un número significativo de muertes, la mayoría de ellas niños y mujeres, desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, en respuesta a un ataque terrorista contra territorio israelí perpetrado ese día por la milicia palestina de Hamás. La situación actual refleja la continua tensión y el conflicto en la región, y el CPI está activamente involucrado en la investigación de estos eventos. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para juzgar crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, su capacidad para ejercer jurisdicción sobre individuos de países que no son miembros, como Israel o Estados Unidos, es limitada. La CPI puede intervenir si el crimen ocurrió en el territorio de un Estado parte o un Estado que haya aceptado la jurisdicción de la CPI. También si el Consejo de Seguridad de la ONU remite la situación a la CPI independientemente de la membresía del país implicado. En este caso, Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, por ello la Corte enfrentaría desafíos significativos para juzgar a sus nacionales, como Benjamin Netanyahu, a menos que se den las condiciones mencionadas anteriormente. Además, la CPI no puede intervenir en casos de agresión de un Estado no miembro, aunque sí puede hacerlo en caso de genocidios y crímenes de guerra contra la humanidad. Por tanto, la posibilidad de juzgar a Netanyahu dependería de circunstancias específicas que permitan a la CPI ejercer su jurisdicción. En cualquier caso, la existencia de la Corte Penal Internacional es un potente mensaje de advertencia para señalar que aquellos que cometan atrocidades no quedarán sin castigo, independientemente de su posición o poder.